Bien. Y lo que hicimos básicamente, chicos, fue, ¿se acuerdan? Saquen sus papelitos, cada uno fue creando su empresa, ¿no? Y con eso trabajamos de cierto modo para entender cuál es el contenido de un documento social mínimo, un contenido mínimo obviamente. Si ustedes hacen una profundización de la lectura del artículo 127 del Código de Comercio, se van a dar cuenta que los requisitos para la conformación son más grandes, son más amplios, los vamos a ir viendo de todos modos a lo largo de estos días para que puedan ustedes comprender el contexto general. Esto solamente hace al contenido mínimo necesario y sine qua non que debe existir en todo documento social. ¿Bien? ¿Algún comentario, chicos? ¿Duda? ¿Queja? Lo que sea. Bien. Seguimos. Entonces, hay la conformación de la sociedad como tal, o la conformación de una organización privada que se va a dedicar al comercio y que se conoce con el nombre de sociedad, tiene una característica, y es específicamente esta que ustedes ven en la pantalla, la formalidad y su publicidad. Desde el punto de vista legal, existen una serie de características muy particulares que hacen la esencia de la empresa, ¿ya? Y específicamente una de ellas es esta. ¿Me están escuchando bien? ¿El audio perfecto? ¿Todo en orden? Está un poco como con zumbido el audio, doctor. Ok, voy a probar otra forma. ¿Sí me he dado cuenta? ¿Ahora? A ver. ¿Cómo se escucha ahora? Ahora sí está mejor. Se escucha mejor ahora, doctor. ¿Mejor? Ya. Entonces, vamos a ver. He perdido algo de conexión desde uno de mis dos aparatos o dispositivos, pero no es problema porque en realidad acá tengo todo. Y si ustedes me están escuchando, yo puedo continuar. ¿Está bien? Está mejor, doctor. Ahora sí está mejor. Perfecto. Sigamos entonces. Entonces, yo les decía que la publicidad y la formalidad son dos elementos esenciales de la constitución o de la creación de una empresa. ¿Dónde creen ustedes que podemos encontrar esta característica de la formalidad y la publicidad? ¿En qué acto? Creo que es de conocimiento de todos, porque en mayor o menor medida tenemos alguna vinculación con la empresa o hemos visto alguna empresa antes. ¿Con el contrato es la formalidad, doctor? De acuerdo. Específicamente, ¿por qué? Debido a que es el documento que da origen a la empresa, ¿no? O sea, sin un contrato no puedes inscribirte, no puedes saber quién eres. Estamos de acuerdo. Pero ¿por qué sería un contrato formal? Porque es el contrato formal. Esa parte faltó. Bueno, supongo está firmada por los accionistas, está firmado por el notario, todo eso que le da formalidad. Va por ahí. Muy bien, Luis. Este tipo de sociedad, los contratos en general, chicos, para el régimen jurídico, se pueden formular de la manera que yo vea conveniente. Hay un procedimiento o una norma, mejor dicho, no un procedimiento, que nos dice que en materia de contratos en Bolivia rige el principio de la consensualidad, es decir, que solamente basta el simple acuerdo de partes para que un contrato sea válido. Ejemplo, si yo les vendo, por decir algo, tengo este control remoto y se lo vendo a Vanessa. Vanessa me lo compra por 2 bolivianos, no vamos a suscribir un documento, pero de todas formas hemos celebrado un contrato. Ya esa es la esencia general. Cuando entramos dentro del marco de exigir un requisito más, por ejemplo, hablamos ya de un tema de formalidad. En materia de sociedades comerciales, cuando yo estoy creando mi empresa, no puedo pretender
constituirla de la forma que yo vea conveniente. No podemos ponernos todos los concurrentes aquí de acuerdo y ya tener nuestra empresa. No, la ley me exige, como bien nos decía Luis, que yo me presente, por ejemplo, ante un notario de fe pública y el documento de constitución se haga mediante una escritura pública. ¿Ya? Esa es la primera formalidad. ¿Cuál es la segunda formalidad? Para que una sociedad comercial sea válida, necesariamente debo inscribir la misma. ¿En qué oficina? ¿Quién sabe? Fundempresa. Exactamente. Es decir, que por ahí yo tengo mi escritura pública, me la ha otorgado un notario, ya tengo mi testimonio, pero si ese documento no ha pasado por Fundempresa y Fundempresa no me ha reconocido esa inscripción, la sociedad se considera inexistente para los efectos de sus obligaciones, ¿ya? Solamente una sociedad va a ser considerada como válida y existente si cumple el requisito de la inscripción ante el registro de comercio, ¿ya? Segundo punto, entonces ya tenemos, podríamos decir, dos hitos cumplidos específicamente, que sería, por un lado, la formalidad de la escritura pública y en segundo lugar, tenemos la inscripción en el registro de comercio. Bien, ¿por qué se habla de un régimen de publicidad como tal? Y específicamente se habla de un régimen de publicidad por dos cuestiones fundamentales o esenciales. Primero, el registro de comercio, en este caso Fundempresa, cumple labores de publicidad, ¿ya? Esto es un poco complejo de enseñar en un periodo muy inicial, pero lo voy a intentar hacer de la siguiente forma. Se dice que el registro de comercio, por ejemplo, es un registro de carácter público. ¿Qué significa esto, chicos? Básicamente que es de conocimiento de la colectividad en general. ¿Cómo se manifiesta esto? Por ejemplo, se manifiesta desde el hecho de que si yo quiero ir a recabar información ante el registro de comercio de cualquier empresa, basta con que me presente y solicite la misma y voy a tener la posibilidad de acceder a este tipo de documentación, a este tipo de información que cursa en el registro público. Eso, por un lado, es el tema de publicidad. Cuando hablamos de publicidad, no hay que confundir el tema de publicidad con propaganda. Son totalmente distintas las situaciones. Publicidad es que, entre comillas, pueda ser de acceso de todo el mundo. Y en segundo lugar, otro requisito de publicidad que nosotros encontramos tiene que ver con la necesidad de que el documento esté publicado. Hasta hace un par de años atrás, ¿saben ustedes cómo teníamos que hacer cuando constituíamos una sociedad? Pedimos a Yamil y Ariel que prendan sus camaritas, si es que es posible y no los perjudica la conectividad. ¿Alguna idea? ¿Cómo se cumplía además este requisito de publicidad? Licenciado o doctor, buenas noches. Hola, Ariel. Publicar en una prensa nacional de amplia trayectoria, 3 veces. Exactamente. El requisito era que nosotros teníamos que ir a un periódico con nuestra escritura de constitución y pagar una publicación. Es decir, que nuestro documento, nuestro contrato social, ese resumen que ustedes han visto, por ejemplo, había que publicarlo para que sea de conocimiento de la colectividad. Este requisito ha sido modificado por la ley de desburocratización y a partir de, creo que es 2018, 2017, no recuerdo bien en este momento, se ha generado lo que se conoce como la Gaceta Electrónica, es decir, un espacio digital donde se realizan esta clase de publicación. Surte exactamente el mismo efecto y esa es la doble vía que cumple la publicidad como característica de una sociedad comercial. Voy a ir por tema de la hora, como estamos un poco atrasados, algunos conceptos los voy a ir tomando, pero si me estoy apurando, ustedes automáticamente me ponen el freno de mano y volvemos atrás, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa cuando la sociedad no cumple los dos requisitos anteriores o cualquiera de esos dos? Se va a considerar que es una sociedad irregular o una sociedad de hecho. Esto significa que solamente
va a ser válida para efecto de las responsabilidades que surjan. Digamos, yo hago un contrato con una empresa, con una SRL, por ejemplo, que no tiene este reconocimiento de personalidad jurídica en una empresa, entonces lo que va a pasar automáticamente es que esas personas no van a poder reclamar derechos y sí van a ser responsables de sus obligaciones porque son conocidas por la ley como sociedades irregulares o de hecho. ¿Bien? Entonces ya sabemos, tenemos nuestro contratito social, lo hemos hecho, lo llevamos a un notario. El notario nos emite el testimonio, lo llevamos a Fundempresa, lo publicamos y obtenemos nuestro reconocimiento. Bien, y aquí hay dos temas y va a ser la primera, el primer tema del foro, del debate, la sociedad entre esposos y los menores de edad. Si ustedes han entrado ya a los foros, espero que participen, necesito tener la participación de ustedes. Tenemos que identificar dos temas y yo les voy a dar una pequeña guía y quiero que ustedes me complementen. Ninguna de las dos figuras, es decir, si yo tengo una esposa y quiero que sea mi socia, o si yo tengo un hijo menor de edad o una persona menor de edad que quiero que sea mi socio, en ninguno de los dos escenarios podemos hablar de una prohibición total. Sin embargo, hay ideas que hay que dejar establecidas previamente. En el Código de Comercio ustedes tienen la guía, obviamente pueden buscar referencias en Internet también para establecer una respuesta fundamentada, ¿de acuerdo? Bien, si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben, prenden el micrófono y automáticamente participan. Bien. Sí, doctor, una consulta. Es justamente en eso, lo de los menores, en lo de los menores de edad. Eso, ¿cualquier menor puede entrar a una sociedad accionaria? ¿A qué te refieres con cualquier menor? Es que usted indicaba que algunos están exceptos, no se prohíbe, dice, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta algunos casos, supongo, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuáles serían esos casos? ¿O cómo es? Eso es lo que ustedes me tienen que decir. Ya, perfecto, es lo que nos vamos a investigar. Perfecto. Tal cual. Es súper sencilla la regla, no se preocupen, no es nada del otro mundo. Perfecto. Bien, seguimos. Es común también, y por eso esto lo destaco, que una empresa, una sociedad comercial constituida, tiene una característica primordial que le hemos mencionado en la clase pasada, ¿correcto? Es una persona nueva, es un sujeto de derechos, es un sujeto de obligaciones. Hasta ahí no pasa absolutamente nada, no tenemos ningún problema y la tenemos clarísima. Perfecto. Pero ¿cuál es el tema acá? También puede ser socia de otras sociedades. ¿Ya? Es decir, yo puedo tener una SA, constituir una sociedad anónima, y a su vez esta sociedad anónima puede comprar porciones de participación en otras sociedades. Esa es la primera regla. En segundo lugar, hay una limitación. Nos dice ya, perfecto, la ley nos dice, perfecto, esto lo puedes hacer, pero solamente vas a poder llegar a comprar hasta un 25% de tu capital, de tu patrimonio, y reservas libres. Eso significa que no vas a poder exceder en inversiones, salvo, y ahí hay la segunda salvedad, que tu objeto social, es decir, la actividad a la que te dedicas, sea inversión. Si te dedicas a eso, puedes comprar de forma ilimitada. ¿Bien? ¿Queda clara la idea? Entonces, una sociedad sí está permitida por ley para ser socia de otras empresas. Este punto, chicos, tanto lo que tiene que ver con el aporte de bienes y evaluación, lo voy a hacer en una especie de charla grabada este fin de semana. Se los voy a hacer llegar el fin de semana a la fundación o a más tardar hasta el día lunes para que ustedes lo puedan ver aparte y podamos pasar. Simplemente lo que tienen que saber como parte introductoria es que hemos dicho que las sociedades comerciales, para su funcionamiento, necesariamente tenemos que asignarle un patrimonio, ¿correcto? Este patrimonio, ¿para qué? Para responder con él mismo de los derechos, pero fundamentalmente de las obligaciones que genere. ¿Por qué es interesante y por qué es amplio y necesario de ser analizado este punto, chicos? Básicamente por el tema de la calidad del aporte que yo puedo realizar. Depende del tipo societario, también me establecen limitaciones y permisos sobre los aportes que realizo. Porque no solamente la gente aporta platita en efectivo, no solamente aporta una, llamémosle, una cuenta depositada en un banco. Eso sería, entre
familia es lo ideal, pero hay una cantidad de bienes, una cantidad de derechos, una cantidad incluso de trabajo que yo puedo aportar cuando estoy conformando una sociedad. Para saber eso, ¿cómo lo tengo que evaluar? Para saber qué puedo aportar, va a ser ese pequeño corto que voy a grabar para ustedes, así conocen bien el régimen de aportación. ¿Alguna pregunta acá? O estoy volando o estoy siendo claro, no sé, una de las dos con seguridad. Bien, y este es un segundo aspecto que ustedes tienen que saber. ¿Qué implica ser administrador o representante legal de una sociedad? ¿Quién me dice? A ver, Williams, digamos que yo te designo como representante legal de la sociedad que estamos creando. ¿Qué implicancia tiene eso como efecto? ¿Qué crees tú? Que yo puedo hacer, firmar contratos como representante legal. Súper, También, exactamente. ¿Qué más? también pienso que debía ser como una persona que se dedica a hacer también los contratos, a los aspectos tributarios. Mm, ¿Qué más? Y toda la responsabilidad, ¿no? Si salió mal el proyecto o el contrato, directamente él es el que va a dar la cara Eh, hacia cualquier aspecto negativo, positivo que se tenga. Bien, Ese sería. muchas gracias, William. Me gusta muchísimo tu punto de vista. Creo que nos ayuda bastante. Ariel, ¿qué significa la responsabilidad a la que hace referencia Williams? Doctor, como, como representante legal de una empresa, es el responsable de toda, de todo acto que se haga mediante un contrato, ¿no? Puede ser un contrato de servicio con otra empresa, van a realizar un contrato y a la vez es responsable directo el representante legal. Bien, gracias, Ariel. ¿Y eso es bueno o malo, Vanessa? ¿Qué opinas? Perdón, doctor, otra vez me puede repetir la pregunta o lo que No, decía el era muy compañero. sencilla. No he ¿Es bueno o escuchado. malo eso? ¿A qué? No he escuchado esa parte de lo que ha Ya, dicho. no te preocupes, Lo después último. volvemos contigo. Ya, No te perfecto. preocupes. Melissa, ya le hemos encontrado en Oxford a la pobre Melissa fuera de cámara. Este, no sé si calificarlo como bueno o malo, porque bueno, De acuerdo. es bueno por el tema de que estás adquiriendo la responsabilidad de actuar en nombre de toda la sociedad, ¿no? Y también malo por lo mismo, porque no sabes qué tanta responsabilidad puede caer sobre tus hombros. Así que no sé cómo Totalmente de acuerdo. calificarlo. Totalmente de acuerdo. Y coincido con todos los criterios que nos han dado. No es ni bueno ni malo, evidentemente, pero sí es muy importante saber los límites y el alcance que tiene la responsabilidad de ser administrador. ¿Ya? ¿Por qué? Nosotros tenemos la idea, por ejemplo, vamos a verlo en el módulo, que cuando yo constituyo una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, lo que hago es limitar el alcance de mi responsabilidad solamente a los aportes que doy. Lo vamos a ver a detalle cuando veamos el régimen de SRL, SCAs, por ejemplo. ¿Ya? Sin embargo, si yo soy representante legal, ese régimen prácticamente desaparece. ¿Ya? Y les voy a dar un ejemplo. No me acuerdo, Esther, tú eres contadora, ¿correcto? Perdón, dijo usted. Sí. No soy contador. ¿No? No. ¿Teníamos en el curso a alguien que era contador o ya en lo que sí yo? Jennifer, si no me equivoco, es contador. Ah, ya, perfecto. Pero creo que
A ver, dame un segundo. Jennifer. Licenciado, buenas noches, le Jennifer. escucho. Hola. Tu camarita, porfa. Bien. A ver, Jennifer. Tú eres contadora. Los contadores son nuestros héroes que luchan contra los villanos de impuestos habitualmente. ¿Qué pasa con la responsabilidad del representante cuando tienes un problemita con impuestos? En cambio, cuando es el representante, cuando cambian el representante, no se puede pagar impuestos, hasta incluso no se puede ver los extractos bancarios. Sí, no te estoy hablando del régimen de la modificación, el cambio de representante legal, sino específicamente a qué pasa cuando una empresa tiene una multa, tiene una sanción o finalmente le hacen un proceso. ¿Quién es el que termina pagando si la empresa no puede? ¿Te ha tocado ver eso alguna vez? Hasta el momento no, licenciado. Bien, les comento. Es tan compleja la responsabilidad que tiene el representante legal que en caso de una deuda, en caso de una sanción, en caso de una multa que tenga que pagar ante impuestos, si la empresa no lo puede hacer, se considera, por ejemplo, al gerente, a la persona que está como representante de impuestos, como deudor. Es decir, que automáticamente esa responsabilidad desaparece y esta cabecita se tiene que hacer cargo de toda la responsabilidad. ¿Ya? Es importantísimo que sepamos que el hecho de ser representante legal nos va a generar cierto tipo de responsabilidades que en muchos casos son bastante extremas. Bien, queda claro ese tema. Entonces, la responsabilidad del administrador muchas veces supera incluso la misma de la propia sociedad como tal. Siguiente pregunta, dentro de los aspectos generales que hacen a todas las empresas. ¿Qué es una reserva legal? ¿Alguien sabe? Doctor, si no me equivoco, es un porcentaje de las utilidades que se debe guardar para cualquier contingente. Muchas gracias, Luis. Exactamente. Les explico. Cada año nosotros hacemos negocios, ¿correcto? Digamos que cada negocio que hacemos ha sido fructífero y a fin de año nosotros vamos a hacer un balance financiero en el cual vamos a obtener un resultado contable. Ese resultado contable, si hemos hecho buenos negocios, va a arrojar un resultado positivo, ¿ya? Que se denominan utilidades. Perfecto. Ese resultado positivo denominado utilidades tiene un monto, 10, 20, 100, 1 millón, lo que fuera. Bien. La ley nos dice que de ese resultado positivo nosotros tenemos que reservar, es decir, sacar un 5% de ese 100% que hubiéramos obtenido y ponerlo, disculpen el término, pero es así, y ponerlo en una cuenta especial llamada reserva legal. No lo puedo tocar, no puedo hacer absolutamente nada. Tengo que separar el 5% de mis utilidades y destinarlo a esa cuenta en particular. Hasta ahí no hay problema, ¿correcto? ¿Cómo se conforma la reserva legal? En el tiempo, ustedes cada vez que tengan utilidades, 5%, la ponen ahí. Y van aumentando, hasta que llega a ser esta cuenta de reserva legal el equivalente al 50% del capital de la sociedad. Una vez que se llega al 50%, digamos, aspiracionalmente hablando, ya no están obligados a seguir engrosando esa cuenta. ¿Claro? Bien, sorprendente cómo estamos pudiendo avanzar de rápido. Entonces, teniendo en cuenta este marco genérico, obviamente nos falta una parte fundamental que es la de los aportes, pero yo se las voy a completar. Nos toca empezar a hablar de las sociedades en particular. ¿Ya? Y estoy avanzando así de rápido porque en realidad de eso se trata, dado que tenemos solamente 4 clases específicas dirigidas a sociedades comerciales. Las sociedades, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su forma de organización, tienen diferente calidad. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes que la clase pasada hablábamos de tipos de sociedad, de tipos societarios? Y yo les hice una especie de escritura de cada tipo societario.
la sociedad colectiva, comanditaria simple, SRL, SA, comanditaria por acciones y la asociación accidental como un régimen distinto. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan todos? Bien, solamente Luis me acompaña, pero espero que eso implique que todos se acuerden. La sociedad, las sociedades, de acuerdo al tipo societario, valga la redundancia, se organizan por características particulares. Y encontramos dos tipos de sociedades de acuerdo a esa naturaleza. Por un lado están las sociedades de tipo personal. ¿Qué significa esto? Que son sociedades cuyos vínculos están conformados en mérito o en función de las relaciones y vínculos personales que tienen cada socio en común. Dicho de otra forma, la causa que ha dado origen a la conformación de la sociedad es el vínculo personal que cada uno de los socios tiene entre sí. Y un ejemplo les voy a poner que les puede parecer una locura, pero quiero ver dónde estamos situados. Ustedes, y levanten la mano o tomen la palabra, ¿quién haría negocios? ¿Quién se asociaría con alguien que no conoce en su vida? Nunca has visto, no sabes qué clase de gente es, no sabes si es un estafador, si es una buena persona, si es alguien brillante o si es alguien que te va a llevar a la ruina, no sabes nada. ¿Te asociarías con esa persona? ¿Generarías una sociedad con esa persona? Alguien me dice que sí, por las cabecitas veo que nadie. De acuerdo. Bien. Ahora les voy a hacer una segunda pregunta. Nómbrenme una empresa en la que ustedes quisieran tener parte de la titularidad, es decir, que la que quisieran ser, aunque sea una pequeña parte, dueños. Boliviano del exterior, cualquiera. Soboce. Ya. Soboce, perfecto. Coca-Cola. Todos estamos de acuerdo que es un buen ejemplo. Todos quisiéramos ser dueños, aunque sea de una pequeña parte de Soboce. Bien. Digamos que yo tengo 10 acciones de Soboce para venderles a ustedes. A precio de gallina muerta. Digamos que 10 acciones que podrían costar, supongamos, por decir algo, $10,000. Yo se los ofrezco en $8,000. Ustedes saben que automáticamente van a empezar a ganar plata porque es una empresa muy solvente. ¿Todos comprarían acciones de Soboce? ¿Hay alguien que no lo haría? Se entiende que ustedes tienen los $8,000 y esta es una imaginación, ¿no? Yo tampoco tengo las acciones para venderles, por si acaso. Ya, Igner quiere comprar en Coca-Cola y dice depende. ¿No puedes hablar, Igner? A ver, que nos chatea. No, buenas noches. Hola, Igner. Sí puedo hablar. No, lo que estaba pensando era de Coca-Cola en la primera pregunta y en la segunda es dependiendo. ¿Por qué? Porque yo analizaría antes a qué rubro meterme, dependiendo cuál es el rubro el que más tiene movimiento o el que tiene en ese momento mayor crecimiento, no directamente a su voz. Por eso digo depende. Ya, de acuerdo. Evidentemente, tienes que analizar las condiciones del mercado y hacer un montón de análisis para gastar una suma de ese tipo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si yo les digo que todos ustedes han sido contradictorios en sus dos respuestas, ¿me entenderían? Me han dicho dos cosas absolutamente contradictorias. ¿Por qué? Porque a Soboce tampoco lo conocemos. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los
directivos, igual estamos invirtiendo Exactamente. tanto. Tal cual. O sea, lo primero que nosotros pensamos es, voy a hacer empresa, voy a hacer sociedad, voy a hacer negocios, lo voy a hacer con mi amigo, lo voy a hacer con mi tío, lo voy a hacer con mi familia, porque tengo confianza, ¿ya? ¿Por qué? Porque la primera idea que tenemos es que la sociedad que voy a generar el negocio es un vínculo personal. Y está muy bien hacerlo de esa forma. Sin embargo, el mundo de los negocios, de las finanzas, se mueve por otra lógica. Y hay dos tipos de personalidades o dos tipos de empresas dentro del conjunto de las sociedades. Las primeras que se vienen a su cabeza son sociedades de tipo personal, es decir, que necesariamente ese vínculo que nos une es el que va a hacer que nos reunamos y conformemos una empresa. Dentro de estos encontramos en primer lugar a la sociedad colectiva. Yo he generado una especie de, podríamos decir, cuadro o algo por el estilo, para que... Ahí está. Tienen 4 elementos que si los utilizamos de una forma abstracta, nos van a servir para analizar y entender el funcionamiento rápidamente de una sociedad comercial, la que sea, del tipo que ustedes quieran. No tanto el tema de la denominación, que es una cuestión más suntuaria, más secundaria, ¿ya? Pero estos 3, administración, control y toma de decisiones, van a ser fundamentales para entender cualquier empresa, chicos. Si ustedes entienden estos 3 conceptos, cómo operan, van a entender, van a poder desglosar de forma simple cómo está estructurada organizacionalmente desde el punto de vista jurídico, lógicamente, cualquier sociedad comercial, del tipo que fuera. Y se van a dar cuenta que en todos los tipos societarios que vamos a analizar, vamos a seguir la misma estructura. ¿Por qué es importante el tema de la denominación? Básicamente, chicos, porque es la forma en la que cuando nosotros contratemos con alguien, cuando nosotros veamos en prensa, cuando nosotros identifiquemos, nos vamos a dar cuenta a qué tipo societario nos estamos refiriendo. ¿Ya? Básicamente, ¿qué significa esto? Que si yo veo el nombre, por ejemplo, Coca-Cola S.A., yo ya voy a saber a qué tipo societario pertenece. En el caso de la sociedad colectiva, por lo general nos dice el código, está el nombre, ¿ya? No sé, 3 estrellas, y se le pone seguido al nombre sociedad colectiva o la sigla S.C. ¿Ya? Si dice así, es una sociedad colectiva. Hasta ahí, ningún problema, súper sencillo. Bien, ¿cómo se administra una sociedad colectiva? Pero antes de ver eso, lo que tenemos que saber es el nivel de responsabilidad, ¿ya? La sociedad colectiva tiene una característica fundamental. Permítame escribir para que nos quede esto, porque creo que sí debemos hacer un pequeño énfasis en este caso. Bien. Ya lo tiene. La responsabilidad de una sociedad colectiva es solidaria e ilimitada. Y automáticamente ustedes dirán, ¿y eso con qué se come o qué relevancia e importancia tiene? Y les cuento que es lo más importante para entender la pertinencia o no de conformación de una empresa. Es un concepto complejo desde el punto de vista jurídico. Se los voy a simplificar lo más que pueda para que ustedes lo entiendan de forma facilita. Cuando constituye una sociedad, hemos dicho que estamos creando una nueva persona. Estoy yo por un lado y la sociedad por el otro, 2 personas separadas y distintas. Hasta ahí todos felices y contentos. Ya sabemos, tenemos otra nueva persona que es ajena. Ya no es Fabián Daza, es otra persona. ¿De acuerdo? Pero algo muy importante para tomar en cuenta es justamente el tema de la responsabilidad. Cuando yo estoy hablando de responsabilidad solidaria y responsabilidad ilimitada, lo que quiere decir es que la forma de responder, estoy sufriendo muchísimo con la conexión, no sé por qué. Me están escuchando de todos modos, ¿no? Sí, se escucha todo bien.
Gracias, chicos, qué bueno. Bien, entonces, responsabilidad solidaria e ilimitada. ¿Qué significa? Que las obligaciones que genere la empresa, deudas, pagos, multas, todo, van a ser pagadas en primer lugar, lógicamente, con el patrimonio que estoy constituyendo de la empresa. Hasta ahí, todo igual que siempre. Pero ¿cuál es el problemita en este caso? O más que problemita, la característica de la empresa. Que si la empresa empieza a generar más deudas, más obligaciones, más sanciones o lo que fuera, que deriven en una necesidad de que yo pague más platita, lo voy a tener que hacer con mi propio patrimonio si soy socio. Esto significa que la responsabilidad es ilimitada. ¿De acuerdo? O sea, cualquier problema, cualquier obligación que genere la sociedad y que el pago no alcance con su propio patrimonio, va a responder el patrimonio de cada uno de los socios. ¿Qué significa el tema de que sea solidario? Básicamente, para ponérselos todavía más sencillo aún, es que el acreedor, la persona a la que la empresa le debe, tiene la opción de cobrarme a mí primero antes que a la sociedad. ¿Por qué? Porque soy deudor solidario. Si ve, por ejemplo, yo soy acreedor de ustedes, ya y ustedes han constituido una sociedad que la veo medio tambaleante y tengo dudas, pero sé que Luis es una persona acaudalada, la ley me faculta cuando la deuda o cuando la responsabilidad es solidaria a que yo pueda ir en primer lugar y exigirle el pago a Luis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese es el tipo de responsabilidad que se tiene en la sociedad colectiva. Los socios son responsables, solidarios e ilimitados. O sea, responden con su propio patrimonio por las obligaciones que generan. ¿Clarísimo como el agua o más o menos? Cualquier duda, porque esto es sumamente importante para entender el régimen de las sociedades en general. Eso Bien. es para sociedad colectiva, ¿no, doctor? Estamos en sociedad colectiva, exactamente. Muy bien. Bien, seguimos. Automáticamente, por el tipo de organización que es la sociedad colectiva y por el tipo de responsabilidad que tiene, casi la forma de administrar se decanta por sí mismo. ¿Por qué? Si yo voy a responder con mi propio patrimonio, ¿quién va a administrar la empresa? El accionista. Pregunta. El ¿Quién va a socio, administrar la empresa? El representante legal. ¿no? Sí, el representante legal. ¿Y quién va a ser ese representante legal? Podría ser el socio principal, el accionista principal. Bien. Primer tema de terminología, se lo graban en el disco duro para siempre, ¿ya? Es muy habitual, es un tema fundamental. Accionista solamente se aplica a dueño de acción en una sociedad anónima. El resto del mundo, socios, ¿ya? Un socio de una sociedad colectiva no es accionista. El socio de una SRL no es accionista. Solamente el socio de una SA es accionista. No se preocupen, estos son términos técnicos que se utilizan mal a veces y que para eso estamos, ¿no? Para corregir. El socio se entiende por la naturaleza de la sociedad colectiva que va a generar este tipo de responsabilidad que es tan dura, si me permiten el término, por lo general va a ser quien administre su propia sociedad, porque los problemas en que se va a meter son los mismos que está generando, y se entiende que al ser sociedades casi de naturaleza familiar o de una familiaridad entre los socios tan grande, son ellos mismos los encargados de administrarla. Se entiende que las sociedades colectivas van a ser generadas para emprendimientos, llamémosle pequeños, desde el punto de vista económico, ¿ya? La ley permite, por si acaso, permite que pueda ser un tercero nombrado por los socios quien administre la sociedad. Es totalmente aceptable, por si acaso. Obviamente, quien designa al administrador, al representante legal, son los socios. Sin embargo, chicos, es una cuestión de naturaleza lógica por el tipo de empresa que va a ser difícil encontrar personas que quieran cederle a un tercero sabiendo el tipo de responsabilidad que les generaría el no tener en sus manos la administración de la empresa. Entonces, por regla general, quienes administran la sociedad
son los socios, generalmente esto se toma por una decisión de mayorías. ¿Estamos de acuerdo? Algo que me he salteado, que creo que ustedes lo tienen perfectamente claro, pero a veces vale la pena redundar por si no quedara del todo preciso, y es el tema de la función o por qué existe un representante legal o administrador. Básicamente a esto se le llama la teoría del mandato necesario. ¿Por qué? Nosotros hemos generado una nueva persona de derecho, ¿correcto? Una nueva persona que tiene derechos y obligaciones en la sociedad. Hemos creado la empresa, nuestra empresa tiene derechos y obligaciones separadas a nosotros. Perfecto. Nuestra empresa puede ir a firmar contratos, nuestra empresa puede ir a pagar impuestos. Obviamente no. ¿Por qué? Porque no es una persona física, es una persona moral de existencia colectiva. Y por eso se dice que es un mandato necesario, porque necesitamos de una persona física para que ejerza los actos de esta persona nueva que se ha creado, ¿ya? Esa es la esencia de la necesidad de tener un representante legal en todo momento, para que ejercite los actos y las obligaciones que vaya generando la empresa. Bien, dicho esto, entonces ya sabemos cómo se administra una sociedad colectiva, por un lado. Ahora, veamos cómo se controla. ¿Y qué es el tema del control? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué deberíamos entender por control? Y un sinónimo de control también es fiscalización, por si acaso. ¿Será importante este tema para la sociedad? Más o menos, secundario. ¿Qué opinan? Lice, buenas noches. Sí, Sí. el tema de control en cualquier parte, digamos, es necesario, y más cuando hay una sociedad. Los otros socios que no están siendo parte de la administración tienen que fiscalizar todo este tema, ¿no? De los ingresos, de las utilidades y todo lo concerniente a la empresa. Lo veo por ese lado. Socios que no están siendo parte de... Se me perdió, Esther, perdón. ¿Socios que no estén siendo parte de qué? Que no estén llevando la administración, porque hemos dicho, ¿no?, que una sola persona estaría administrando la sociedad, pero existen otros socios. Tal cual, no lo podría, yo no lo hubiera dicho mejor. Hay una regla que establece que el que administra, obviamente ya tiene en su mano y conocimiento todo lo que pasa en la sociedad, los negocios, los contratos, las obligaciones, las deudas, las multas y todo lo que, los problemas y todo lo que se nos pudiera ocurrir, ¿de acuerdo? Bien, pero pasa que existen otros socios, porque por si acaso solamente añadiría una cosa, puede administrar una empresa 2, 3, 1, 20 personas, las que nosotros querramos, es una cuestión de organización interna, ¿ya? Sin embargo, van a haber socios, o es común que existan socios, que no administran la empresa. Entonces la ley les faculta las actividades de control y de fiscalización. Como es una sociedad pequeña, ¿de quién será la obligación o de quién será el derecho de ejercer la fiscalización? Específicamente de los mismos socios que no administran la sociedad. Bien, claro hasta ahí. Súper. Toma de decisiones. ¿Qué es la toma de decisiones? Generalmente asociamos la toma de decisiones con la administración de la sociedad, pero en realidad acá estamos hablando de una especie de órgano que está por encima del gerente, del administrador. ¿Y cuál es ese órgano? En la sociedad colectiva, la reunión de socios. ¿Ya? ¿Por qué? Básicamente porque la reunión de socios designa a quién va a ser el administrador de la sociedad. La reunión de socios aprueba cualquier modificación a la estructura de la empresa. La reunión de socios aprueba la gestión del gerente al finalizar el año. La reunión de socios es como una especie de órgano máximo, supremo, que va a tomar las decisiones más importantes de la sociedad. ¿Cómo se toman esas decisiones? En casi todas las sociedades está en función de las aportaciones. Es decir, se hace un régimen de mayorías y minorías que tiene mucha relación a la cantidad de platita que yo pongo, ¿ya? Habitualmente casi todas las empresas funcionan bajo este régimen, pero la sociedad colectiva, al ser una organización con este tipo de responsabilidad, podría tomar algunas reglas particulares. Por ejemplo, la ley te dice,
si queremos admitir un nuevo socio dentro de la sociedad, todos los socios tienen que estar de acuerdo. Es decir, ya no se sigue el principio de mayorías o minorías ni nada por el estilo, sino se pide que absolutamente todos los socios entren en concordancia para ese tipo de decisión. Hay cuestiones de esa manera. Esto lo estamos pasando súper rápido, no por una cuestión de tiempo, sino fundamentalmente porque las sociedades primeras que vamos a ver prácticamente no existen ya en Bolivia. Sobre todo por el tema de responsabilidad, les soy sincero. Bien, dudas sobre la sociedad colectiva. Preguntas. Una consulta. Claro. ¿En qué documento se plasmaría la toma de decisión de la reunión de socios y con las demás sociedades, ¿no? A diferencia con las demás sociedades. Gracias, Igner. Primero, el régimen, digamos, como ese reglamento, les hice a ustedes, ¿no? La figura de esa especie de reglas de juego que nosotros seguimos en este caso para hacer negocios, ¿correcto? Bien. Esas reglas de juego que vamos a tener desde el punto de vista general están en un documento que es la escritura de Constitución Social. Si la escritura de Constitución Social no preveyera absolutamente nada, necesariamente tendremos que ir a revisar el Código de Comercio, qué dice sobre este tema. Pero se supone que tiene que ser el contrato social quien te dé las reglas de juego generales. Y cada una de las decisiones o de las reuniones que se tomen ya en particular, en específico, nos reunimos el día 15 de agosto, todos los señores A, B, C, a horas 11:30 para tomar las siguientes decisiones, figuran en un documento que se le llama Acta de Reunión de Socios. Y ahí sabemos qué hemos dicho, qué hemos votado en particular. Se lleva un registro de eso. ¿Te queda más o menos claro, querido Igner? Sí, sí. Me imagino que los demás tipos de sociedades... Se me ha perdido la última parte. Los distintos. Pero en las otras, Sí, en los otros tipos societarios vamos a ver la configuración de socios, sobre todo en SRL y SA, que es de más interés para ustedes, con muchísimo más detalle. No te preocupes de eso. Gracias. Seguimos, salvo que tengan alguna pregunta. Bien, avanzamos. Bien. Aquí han visto, seguimos bajo el mismo esquema de análisis. Y la siguiente sociedad se conoce con el nombre, de sociedad en comandita simple. Y aquí voy a volver a hacer unas anotaciones, así que vamos a borrar lo anterior. Bien, comenzamos. La sociedad en comandita simple, de la misma forma que la sociedad colectiva, se considera una sociedad personal. Volvemos al mismo ejemplo. Para constituir una sociedad en comandita, necesariamente tiene que haber un vínculo de naturaleza personal preexistente entre los socios. Ok, ya está ahí. Perfecto. La sociedad colectiva, como yo les decía, es una sociedad pequeña, creada para proyectos, llamémosle pequeños, máximo medianos, en términos económicos, pero fundamentalmente pequeños por el tipo de responsabilidad que deriva. La sociedad comanditaria también es una sociedad personal y tiene una característica fundamental o bastante particular. Es la que nos permite unir a la gente que tiene capital
con la gente que tiene, por ejemplo, una idea, una capacidad de trabajo, una posibilidad de dedicarse personalmente a eso. ¿Ya? ¿Y cómo se da esto? Básicamente nos permite unir dos clases de socios que tienen ahí ustedes en la presentación. Los socios colectivos y los socios comanditarios. Los socios colectivos en la doctrina también se conocen con el nombre de socios gestores. Y los socios comanditarios se conocen también con el sinónimo de socios capitalistas. Básicamente sería esto. Digamos que Luis es un chef reconocido en el ámbito nacional, ¿ya? Es una persona que ha adquirido fama, que toda la gente lo conoce. Cuando él está trabajando en un restaurante, se llena el restaurante porque ha adquirido una fama en la que todo el mundo quiere ir a comer y probar las invenciones en materia gastronómica que tiene Luis. Yo me voy a sacar del ejemplo. Williams es una persona que le gusta mucho el tema de las inversiones, los proyectos nuevos, y dice, mira, Luis es un crack, realmente destaca en materia de cocina, pero hasta ahora no tiene su propio restaurante. Entonces, yo lo que voy a hacer, le voy a proponer que yo voy a poner la plata y Luis va a armar el menú, va a atender en el restaurante y va a realizar todo lo que tiene que ver con el servicio gastronómico dentro del local. Perfecto, se juntan y Luis le dice, pero yo no tengo plata para montar porque un restaurante, si queremos hacer un restaurante de primerísimo nivel, necesitamos más de $100,000. Y yo, digamos que, dice Luis, podría aportar $10,000, $15,000, pero no puedo llegar a tener un monto por lo menos de $50,000, que sería algo interesante. William le dice, perfecto, yo voy a poner la plata para montar el restaurante y tú vas a poner el trabajo. En algún tipo de organización esto no se puede hacer porque otras organizaciones solamente permiten el aporte de platita. Ya se los voy a explicar cuáles son en el videito prometido. En la sociedad en comandita simple, esta lógica funciona perfecto, como un matrimonio. Se une. Es decir, Luis haría de socio gestor o socio colectivo y Williams haría de socio comanditario o capitalista. Y así se unirían ambas clases de socios. Obviamente pueden ser muchos Luises y muchos Williams, pero estamos usando un ejemplo muy sencillo. ¿Ya? ¿Qué característica tiene este tipo de unión? La responsabilidad de Luis, conforme a las obligaciones que se generan en la empresa, va a ser solidaria e ilimitada. Lo mismo que vimos en la sociedad colectiva. En tanto que Williams va a tener responsabilidad limitada a sus aportes. ¿Esto qué significa? Que si la empresa tiene un patrimonio de 100 y debe 101 por aquí arriba, y se acabó la platita, Williams se va a su casa y dijo, bueno, ya perdí la plata, lo siento, hasta aquí llegué yo, y nada más. Es decir, que lo máximo que puede perder Williams es su aporte. ¿Por qué? Porque su responsabilidad termina en el momento en el que él puso la plata e invirtió en ese nuevo proyecto. Esa es una responsabilidad limitada. ¿Queda claro? La diferencia entre solidaria y limitada. En cambio, Luis no puede hacer eso. A Luis lo vamos a perseguir hasta el final de sus días en lo que es la responsabilidad. Williams se va feliz a casa, Luis tiene que responder con todo su patrimonio. Bien, esa es la diferencia, pero claro, la ventaja es que Luis va a poder ser socio sin haber realizado, entre comillas, un aporte dinerario, por ejemplo. Por eso se vuelve interesante. Luis, como socio gestor o socio colectivo, por si acaso, también puede realizar aportes. No es que únicamente va a realizar aporte de su trabajo, pero es al único que sí se le va a permitir aportar trabajo. Es decir, Williams solamente va a aportar capital, Luis puede aportar capital y puede aportar trabajo, puede aportar los dos. ¿Ya? Esa es la característica de los socios gestores y por eso hay esa dualidad y por eso también se explica la existencia de este tipo societario. ¿Cómo se denomina o cómo identifico yo la denominación de una sociedad en comandita simple? Por los diminutivos. Obviamente puede ir otra vez. Restaurante 3 estrellas, sociedad en comandita simple. Ese puede ser una de las alternativas de denominación. También se puede utilizar la sigla SCS
o S, la palabra en, CS. ¿Ya? Las tres alternativas son perfectamente válidas. Cuando ustedes vean este tipo de diminutivos, hacen referencia a una sociedad en comandita civil. Diferencias. Si Luis es el que administra, o mejor dicho, perdón, si Luis es el socio gestor, se supone que la idea es que también sea el administrador o representante legal de la empresa. ¿Por qué? Por su responsabilidad. Generalmente, en la cabeza de los socios gestores o colectivos, recae la responsabilidad. Bajo ningún punto de vista, y solamente de forma muy excepcional, Williams, que es socio comanditario o capitalista, puede administrar la empresa. ¿Ya? Es decir, la regla hace que los socios capitalistas no administran la empresa. Los que administran y ejercen la representación legal de las sociedades comanditarias son los socios ¿Pregunta? Los socios gestores. Muy bien, Esther. Los socios gestores. ¿Ya? Hay un mecanismo ahí de nominación y elección, pero en general son los socios gestores. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que conocer, porque estamos dándoles simplemente bullets para que ustedes vayan construyendo ideas. Si Luis es el que administra, ¿quién va a ser el que fiscaliza? Melissa, estás con micrófono apagado. El capitalista. Exactamente. En este caso, Williams, ¿no? Es decir, el socio comanditario o socio capitalista va a tener a su cargo la posibilidad de controlar o ejercer la fiscalización de lo que esté haciendo Luis. Ya es un derecho también inherente a esta clase de socios. Y finalmente, ¿cómo se toman decisiones? Como por ejemplo, puede existir o existe habitualmente una dualidad de aportaciones, porque Luis está aportando trabajo, no platita, no bienes, no algo material. Entonces, en la Constitución se va a establecer un régimen de porcentualidad de toma de votos, ¿ya? Pero por lo general, este régimen de porcentualidad de toma de votos siempre va a estar en relación al capital aportado. ¿De acuerdo? El órgano que reúne para la toma de decisiones, una vez más, es la reunión de socios. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, pues está clarísimo, no estamos entendiendo nada. Me inclino, espero, por la primera. Disculpe, doctor, un favor. La parte del control, ¿me lo puede volver a explicar? Esa parte Pero claro que sí, con mucho gusto. Como tú eres socio gestor, o cualquier persona que sea socia gestora, ejerce la responsabilidad de representar y administrar a la empresa. Una vez más, la actividad de control la realizan todos los socios, hasta aquellos colectivos que no tengan a su cargo la representación social. Todos. ¿Ya? Van a ver que esto se va repitiendo en casi todas las sociedades. Lo que pasa es que a partir de SRL, pero sobre todo en SA, hay una cuestión muy importante a definir en lo que tiene que ver con la fiscalización. ¿Ya? Es por eso que es como un elemento, podríamos decir, de relevancia a ser tenido en cuenta. Bien, ¿seguimos? Y a continuación, esto lo vamos a ver obviamente ya con mucho más detalle, por eso solamente vamos a hacer una especie de introducción. Me alegra haber podido correr hoy día, realmente volado, porque se nos han comido algunos minutitos. Llegamos a la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué es importante el estudio de la sociedad de responsabilidad limitada, SRL, LTDA o como quieran llamarle? Porque arriba del 90% de las sociedades constituidas en Bolivia están conformadas bajo este régimen. Entonces es súper importante que de esta materia o de este módulo ustedes se lleven por lo menos el conocimiento cabal de lo que implica una SRL, ¿ya? Aquí sus 5 sentidos los voy a necesitar.
Les voy a pedir, obviamente, que ustedes lean el código de comercio que yo les he proporcionado para venir a clases ya con esto totalmente masticado desde el punto de vista intelectual. Es decir, que lo conozcan, que lo hayan visto, que tengan la idea. La sociedad de responsabilidad limitada, como su nombre lo dice, en esencia ha sido creada para que los aportes limiten la responsabilidad de los socios que están constituyéndola. Dicho de forma más sencilla, es el mecanismo que encuentran las personas que hacen negocios para no poner en juego su patrimonio cuando realizan este negocio. La responsabilidad limitada yo la asocio, chicos, a una idea de una especie de apuesta que uno hace en un casino, por ejemplo, o una apuesta en general. Cuando uno va a un casino, digamos, va con una cantidad de platita. No es lo mismo, ni es aceptable desde el punto de vista de que en el casino estamos hablando de algo que está sujeto totalmente a la suerte, acá no, pero para entender la responsabilidad creo que es interesante. Yo voy a un casino con 100 bolivianos, ¿ya? Voy, me compro 100 bolivianos en fichas, todos de acuerdo, perfecto. Y empiezo a jugar. Pongo 10 bolivianos en la ruleta, perdí, me voy a otro lado. Pongo 20 bolivianos en blackjack, perdí, me voy a otro lado. Pongo 50 bolivianos en póker, perdí y me quedan 10 bolivianitos. Y digo, ya, con estos 10 bolivianos voy a jugar en la máquina de fichitas para quedarme un rato más. Pongo uno por uno los bolivianos, mala noche, perdí todo. Bien. Mi responsabilidad o mi plata, o lo que he perdido, ¿cuánto es? Los 100 bolivianos que tenía, ¿correcto? No es que el casino va a venir y me va a decir, no señor, ahora saque 100 pesos más y deme esos 100 más de paso. Perdí la plata, perdí, me voy a mi casa. La responsabilidad limitada es exactamente eso. Nosotros nos compramos 100 fichitas de casino, obviamente no esperando perderlas, pero en el eventual caso de que nos vaya mal en la ruleta de los negocios, nosotros perdemos eso y nos vamos a casa. No es que podemos o tenemos la obligación de seguir poniendo platita para comprar más fichas dentro de ese casino. Perdí, me voy a mi casa, hasta ahí llegué. Eso se llama responsabilidad limitada desde el punto de vista jurídico, ¿ya? Solamente soy responsable por ese monto que he aportado y hasta ahí llega. Esa, entre comillas, es la magia que tiene la conformación de una SRL. Bien, hemos llegado justo a las 9, así que podemos aprovechar de excedernos unos minutitos para que ustedes me den algunas preguntas, algunas curiosidades que tengan justamente sobre este tema o sobre lo que viene o sobre lo que hemos pasado. Aprovechen que tenemos algunos minutitos todavía. Buenas noches. Luis. Tengo dos consultas. Buenísimo. Sí. La primera consulta es, si bien yo respondo solamente hasta el capital que, bueno, que he aportado, valga el término, ¿qué pasa si la sociedad entra a una situación en donde las cifras ya son la deuda, por así decirlo, digamos, ¿no? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿dónde quedan Espera, las te responderé empresas primero la primera. denominadas? Te responderé la primera. Ya. Y después me haces la segunda. Seguimos con el ejemplo del casino. Tú tienes, cuando pierdes los 100 bolivianos en el casino, dos alternativas. ¿Cuáles son esas dos alternativas? Perder o ganar. No, ya has perdido los 100 bolivianos. O digamos que has perdido 90. Tienes dos alternativas. ¿Cuáles son? Retirarme o seguir. Ya, pero tienes 10 nomás. ¿Qué alternativa tienes para seguir apostando? Básicamente, ir a un cajero automático o ir a tu cajón especial entre las medias, sacar la platita y volver al casino y volver a apostar, ¿correcto? Sí.
en materia de sociedad pasa exactamente lo mismo. No estás obligado, pero si tú crees que ese proyecto va a dar frutos, es algo que te va a generar una utilidad, pues la ley perfectamente te permite invertir más para que no te quedes sin platita y puedas seguir dentro del casino, que en este caso vendría a ser el giro comercial. Segunda pregunta, Ina. No, sigo con la pregunta uno, digamos, ¿no? Es que en el casino A ver. ocurre eso, pero en la vida real a veces los socios tienden a arriesgarse. El que no arriesga no gana. Pero a veces este riesgo implica una probabilidad de perder. Lo mismo En que en este el caso, casino. sí, pero la diferencia es de que podemos acceder a créditos, pero la decisión que nosotros hemos tomado puede resultar negativa, lo cual reflejaría de que nuestro aporte, quizás nuestra deuda supere a lo que nosotros habíamos aportado. No sé si estoy bien o esa parte quería que me oriente, por favor. Claro que sí. Evidentemente, si la deuda supera a lo que tú has aportado, eso se conoce en términos jurídicos como quiebra y se iniciará un proceso de disolución y liquidación forzoso de la sociedad y se pagará hasta donde alcance el monto de la deuda. Obviamente, ninguna institución financiera en sus 5 sentidos te va a prestar más de lo que has podido tú tener como patrimonio, pero sí es habitual que haya empresas que generan una cantidad de deuda que lo sobrepase y se produce justamente este efecto, que es el de la quiebra. Si los socios no restituyen los aportes, te quedas en la calle y los deudores se pagan solamente con el patrimonio, con una salvedad. Si ha habido culpa o ha habido dolo en ese accionar, pues el representante legal va a tener que responder por ellos. Muy bien, gracias. Ahora sí, ya despejado. La segunda pregunta era, si bien el Código de Comercio hace mención a todos los tipos de sociedades que existen en Bolivia, ¿dónde quedaría o cuál es el marco normativo para las sociedades o entidades denominadas corporaciones? Bien. A ver, es una pregunta muy interesante. En Bolivia, el término corporaciones es un término genérico, ¿ya? Que no se utiliza porque no tiene un reconocimiento legal. La corporación es una traducción al castellano del vocablo inglés incorporated, ¿ya? O que en realidad se conoce o sería una traducción de incorporada, pero el paralelo sería corporación. Nosotros no tenemos un régimen que nos haga referencia al concepto de corporación como tal y se utiliza como un concepto genérico. Cuando tú ves una corporación ya sabes que es una organización, pero no tiene una categoría legal específica ni pertenece a alguna ley separada. No es un tipo societario ni nada por el estilo. Por ejemplo, nosotros tenemos la Corporación Andina de Fomento, que es una institución internacional, que no es una sociedad, o tenemos también Corporación de Alimentos, SA, por ejemplo. Recuerdo haber visto alguna vez una sociedad con ese nombre, pero no es un tipo societario, solamente es como una denominación genérica que hace referencia a una organización. Y en el caso, digamos, de Comibol, Corporación Minera de Bolivia, o YPFB Corporación, como... Exacto, porque solamente son tenidos en cuenta como una especie de denominaciones genéricas. No hay una ley que regule. Por ejemplo, la Corporación Minera de Bolivia y YPFB Corporación son empresas públicas. Es decir, el régimen legal al que pertenecen es la ley de la empresa pública como tal. Inel, ¿estás con vida? Sí, sí. Buenísimo. Gracias. ¿Quién más? Estaba mal, creo. Yo, una última consulta era con relación a la anterior Hola, frase. que quieran. ¿Por qué la última? Por ahí alguien más sigue.
Ah, ya, no, de mi parte, perdón. Muy bien. Quería consultar, las empresas unipersonales, bueno, empresas, las unipersonales, ¿necesitan igual realizar un contrato y estar registradas en Fundempresa? No y sí. A ver, nos has hecho dos preguntas. En realidad hay una paradoja. Lo que Fundempresa le llama empresas unipersonales no existe, ¿ya? Esto viene de un error de una resolución de directorio de impuestos de hace muchos años y bla, 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 larga historia, ¿ya? En realidad, lo que es empresa unipersonal es el régimen del comerciante individual que está en nuestro Código de Comercio, ¿ya? Entonces, es una obligación que si yo soy comerciante y tengo mi empresa propia, independiente, sola y solita mía, me tengo que inscribir en Fundempresa, ¿ya? Pero obviamente no puedo hacer un contrato. ¿Por qué? Porque un contrato implica la presencia de más de una persona. Acá, como la empresa es solamente mía, lo único que tengo que ir es firmar un formulario, una declaración jurada y crear mi empresa. Nada más. Nada más. No es una sociedad ni tiene un régimen parecido. Ay, ay, entonces ya no hay que hacer contratos. Exacto. No. Esa la tenía. Bien. Gracias, doctor. Preguntas, dudas. O quieren irse a dormir, no sé. Es una alternativa también, hace frío. Disculpe, doctor, una consulta Ariel. a lo que ha dicho mi compañero Luis. ¿Una empresa unipersonal está obligado a inscribirse en Fundempresa? Necesariamente. Si está dentro del régimen del artículo 6 del Código de Comercio, es obligación inscribirse como comerciante individual. ¿Ya? Obviamente, y tengo que hacer una complementación, ustedes me van a decir, pero no sea payaso, doctor, el 80% de los comerciantes son informales. Y conozco esa realidad. Estamos hablando de lo que debe ser. En el mundo del derecho hay dos realidades, el deber ser y el ser. Todos los comerciantes deberían estar inscritos. ¿La realidad cuál es? ¿Todos los comerciantes están inscritos? La respuesta es no, lamentablemente. ¿Ya? Son dos realidades que coexisten. Pero no me digan payaso, es lo que pasa. Solamente. Bien, chicos. Siempre un gusto verlos. Buen fin de semana. Prometo hacer mi video. Me voy a peinar mejor, todo para que quede mejorcito el video. Y nos vemos el día lunes, chicos. Descansen y lean, por favor, el régimen de SRL y comiencen a leer la SA. ¿Por qué? Básicamente porque yo les voy a dar al tener tan poco tiempo para ver tanta materia, es mucho más útil y mucho más interesante que ustedes ya vengan preparados para que nosotros veamos una especie de puesta en limpio de todo el régimen y no tenga que explicárselos yo y tardemos más tiempo y esto sea de mucho más provecho para ustedes que solamente leer una ley. ¿Bien? ¿Los regímenes están en el Código de Comercio igual, doctor? Toditas las sociedades. Perfecto. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, descansen, buen fin de semana. No creo que salgan, así que cuídense mucho. Que descansen, chicos. Buenas noches. Hasta luego, Igual, doctor. chao. Buenas noches, compañeros. Hasta luego, doctor. Hola, compañeros. Chao, chicos. Chao, chao. Buenas noches, hasta el lunes. Chao. Nos vemos el lunes. Buen fin de hasta luego. Chao.